Miren, el día de hoy vamos a entrar un poco ya más de lleno, porque lo que vimos ayer fue el planteamiento de cómo se llega a hacer el análisis. Pero antes de llegar a analizar un estudio, esto implica que ya se realizó, eh, importa mucho la manera como vamos a disponer todos los elementos para poder llevar a cabo un estudio. Déjenme decirles que hay dos etapas en la investigación. Una que es la etapa de preparación, donde acomodamos todo, donde vamos conjuntando todos los elementos y vamos pensando cómo se va a llevar a cabo el estudio, conseguimos el presupuesto, disponemos los individuos a estudiar, etcétera, etcétera. Esa fase es la preparación y la etapa final de esta fase es el protocolo de investigación, que es un documento en donde está plasmado qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué pretendemos obtener, qué método estadístico vamos a emplear, hasta qué computadora vamos a utilizar para llevar a cabo eh, todos los aspectos relacionados con la investigación. Entonces, esa es la primera parte. El protocolo es el que culmina eso. Y en la segunda etapa, que ya es propiamente la ejecución del estudio, lo que vamos a hacer es ya propiamente el adquirir la información relacionada con los propósitos del estudio, que al final va a tener como punto culminante un otro documento que es el informe de la investigación. Entonces, en el proceso de investigación, bueno, independientemente de que la base es el método científico y que ahorita vamos a hacer un esbozo de ello, tiene dos etapas. La primera es la preparación, que culmina con contar con un protocolo, que es un documento por escrito, bastante amplio tiene que ser, en donde estará todos los elementos que vamos a necesitar, incluyendo el consentimiento informado de las personas participantes. Y entonces en ese documento vamos a plasmar todo lo que vamos a hacer. Se dice que hay rigor científico en una investigación cuando nos apegamos total e irrestrictamente a lo que está plasmado en el protocolo, porque es evidente, no se vale de pronto cambiar las condiciones del protocolo conforme se va desarrollando la investigación. Entonces, la primera etapa es contar con un protocolo de investigación. Por cierto, más adelante les voy a señalar en nuestro repositorio que tenemos allí un modelo para elaborar un protocolo. Es una pequeña guía para ir desarrollando los capítulos que tiene ese documento que es el protocolo de investigación. Bueno, esa es la primera etapa. Y la segunda etapa es ya propiamente el ir obteniendo la información de los individuos estudiados, de todos los elementos que estamos obteniendo como resultados. Y en ese sentido, el punto culminante es la elaboración de un informe de la investigación, que también hay un modelo específico para llevarla a cabo. Bueno, una parte importante de la elaboración del protocolo es lo que se denomina el diseño de la investigación. Y vamos a entender el diseño de la investigación, la manera en cómo vamos a disponer todos los elementos que están integrados en el protocolo de investigación. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, justamente de el diseño de estudios epidemiológicos. Entonces, les voy a compartir una presentación para poder ir tocando los puntos esenciales.
Muy bien. Ayer concluíamos nuestra revisión señalando que lo que vamos a tratar de demostrar aquí en este modelo, que es el modelo probabilístico, es expresar una probabilidad de que un evento llamado Y se presente como consecuencia de otro evento llamado exposición que le precede temporalmente y con el cual mantiene relaciones de covarianza estadística. ¿Qué significa covarianza estadística? Esto es en probabilidad y estadística. La covarianza es un valor que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias, que en este caso serían la exposición y el evento, respecto a sus medias. Es el dato básico para determinar si existe una dependencia entre ambas variables, la variable dependiente de la variable independiente, y además es el dato necesario para estimar otros parámetros básicos como el coeficiente de correlación lineal o la recta de regresión, que ya son puntos ya muy avanzados en cuanto a el diseño estadístico y de probabilidad que tienen todos los eh, procesos de investigación. Muy bien. Bueno, recordando un poco lo que es nuestro método epidemiológico, siempre vamos a partir de la realidad. La observación de la realidad es la que nos va a marcar qué tanto conocemos, y cuando identificamos que no tenemos a través de la observación e identificamos que no tenemos algún elemento, eso se llama vacío de información o laguna de información. Y entonces, en ese sentido, el propósito de este método es encontrar respuestas a esa ausencia de información para llenar ese hueco que tenemos en nuestro marco conceptual que nos permite conocer la realidad. Para ello, vamos a emplear una serie de pasos que constituyen el método epidemiológico. El primero de ellos es la descripción, que nos va a permitir describir el fenómeno, es el qué, en términos de nuestras variables epidemiológicas, que son eh, persona, es quién, tiempo, cuándo y lugar, dónde. Y una vez que hacemos la descripción, vamos a poder pasar a nuestra siguiente etapa en donde vamos a poder medir qué es lo que está ocurriendo, es decir, el cuánto de ese fenómeno, de esas personas, de ese tiempo, de ese lugar. Y para ello vamos a tener la posibilidad de aprovechar la construcción de indicadores que son medidas de resumen, como las medidas de tendencia central, moda, media, mediana, el rango, la razón, la proporción, los cuartiles, percentiles, y algo que estuvimos viendo ayer, que son nuestros medición de riesgos a través de las tasas de incidencia de los expuestos, de los no expuestos, la construcción del riesgo relativo, del riesgo atribuible y de la fracción etiológica. Ahora, una vez que ya tenemos la medición, entonces nos será posible establecer una comparación, particularmente entre quienes, entre los que están expuestos y los que no están expuestos. Pero también lo podríamos hacer en términos de los que presentan el evento y los que no presentan el evento. Cuando podemos hacer eso, entonces ya podemos emitir hipótesis, es decir, una explicación probable a la pregunta ¿por qué está ocurriendo esto? Y para ello, para poder establecer si esto es verdadero, entonces vamos a tener la siguiente etapa, que es la más avanzada y la que nos brinda más evidencia en términos de causalidad, que es la experimentación, en donde vamos a someter a reto esta hipótesis que hemos lanzado, o hipótesis varias que hemos lanzado,
y mediante determinados procesos estadísticos y epidemiológicos, vamos a poder establecer que aquello que estamos lanzando como hipótesis es verdadero, lo aceptamos, o si no es verdadero, lo rechazamos, y de esta manera vamos generando el conocimiento específico vamos estableciendo el conocimiento específico que nos va a permitir retroalimentar y comprobar la hipótesis y retroalimentar el conocimiento que podamos tener de nuestra realidad. Esto ya lo habíamos visto, pero este es el fundamento que nos permite plantear el cómo vamos a llevar a cabo el diseño de estudios epidemiológicos. Para ello es importante conocer los tipos de estudios epidemiológicos. Y tenemos en términos generales tres tipos. El primero es el estudio observacional, que a su vez se subdivide en dos, el descriptivo y el analítico. En el descriptivo solamente nos permite sugerir o emitir hipótesis, es decir, mediante la descripción de las variables epidemiológicas de tiempo, persona y lugar, podemos empezar a pensar cómo se están interrelacionando y a partir de ellas, si con ello podemos empezar a establecer que puede haber una relación entre alguno de los aspectos que estamos nosotros deseando conocer. Y en función de esto, vamos a tener la posibilidad. Permítanme un segundo porque creo que alguien está tocando la puerta de nuestro chat. No, creo que ya están todos. Así es Rubén. Muy bien, bienvenido Rubén. Muchas gracias, doctor. Muy bien, entonces, nuestro primer tipo de estudio es el observacional, en donde vamos a tener dos subtipos a sí mismo. El primero es el descriptivo, en donde vamos a través de la descripción de las variables o categorías epidemiológicas de tiempo, persona y lugar, vamos a poder establecer posibles asociaciones que es importante destacar que con los estudios de tipo descriptivo no podemos concluir o ratificar una hipótesis, solamente la podemos emitir o sugerir que puede existir esa relación. Y de hecho, los estudios de tipo descriptivo son el fundamento para la construcción de estudios de tipo analítico o de tipo experimental. En cambio, en el tipo de estudio analítico, aquí lo que se busca es establecer o buscar asociaciones causales, donde ya podemos hacer el análisis, como lo hemos visto en nuestros anteriores clases. Permíteme, está tocando la puerta Abigail. Bienvenida, Abigail. Gracias, doctor. Ok, y entonces, en el estudio analítico, lo que buscamos es establecer esa existencia de una relación causal de acuerdo al análisis que ya vimos en los días pasados. Y de hecho, en el estudio de tipo analítico, hay a su vez otros dos, que ya veremos un poco más adelante. Bueno, el otro estudio, el tipo de estudio que tenemos es el experimental, que digamos es el tipo de estudio que nos aporta más evidencia en términos de causalidad y que con él a lo que sí podemos llegar es a comprobar una hipótesis mediante un proceso de investigación apropiado, podemos llegar a comprobar que sí, efectivamente, la variable independiente está provocando el cambio
o el efecto en los individuos de experimentación. Hay una tercera que en particular para nosotros en epidemiología nos va a ser de mucha utilidad, de gran utilidad. Y de hecho, un poco ustedes lo han estado viviendo actualmente con todo este problema del coronavirus, en donde prácticamente han vivido lo que es un estudio de campo, es decir, un estudio de brotes, de brote epidemiológico, y lo han vivido, aunque no lo han racionalizado totalmente, pero ya muchos de los pasos que se necesitan para ir enfrentando una situación inusual que de pronto puede asaltar a una población, y que hay una metodología específica para poder llevar a cabo el estudio y poder determinar algo muy importante, que es los factores causales y los mecanismos de transmisión. Esto con el propósito de establecer las medidas de control más apropiadas para poder llevar a cabo ya el control definitivo de esa situación extraordinaria que está aquejando a la población. Muy bien. Pues de acuerdo a esto, tenemos en nuestro tenemos ya un poco más entrando a esto, y eso lo vamos a poder ver en el MOPESE 5, que en MOPESE 5 ustedes van a poder repasar todo lo referente al estudio de brotes. Les voy a pedir de favor que para este trabajo de fin de semana y entregar el próximo lunes en el transcurso del día hasta las 8 de la noche, vean ustedes, saquen el MOPESE 5 de nuestra bibliografía del repositorio y hagan la lectura y los ejercicios que están marcados en el MOPESE 5 hasta la página 42, porque de hecho ya trabajamos en semanas anteriores, ya trabajamos las lecturas complementarias, que son la recopilación del estudio de brote de cólera en Londres, de John Snow, y la de enfermedad de los legionarios. Son lecturas que ustedes ya hicieron. Entonces, la tarea va a ser el revisar el MOPESE 5 de la página 1 a la 42 y realizar los ejercicios que van a ser entregados en el transcurso del próximo lunes como preparativo para lo que es, como preparativo para conocer la metodología del estudio de brotes, por un lado, y por el otro lado también para reforzar los aspectos que estamos viendo en este momento. De hecho, esta tabla que tienen a la vista es el esquema 5.1, es de MOPESE 5, en donde vemos la diferenciación entre estudios observacionales y estudios experimentales. Aquí está puesto al revés de como lo habíamos visto en esta lámina anterior. ¿Por qué? Porque los estoy aquí plasmando en la medida de que va avanzando la complejidad. En cambio, en el MOPESE 5 está anotados de acuerdo al que aporta más evidencia en términos de causalidad. Ya lo dijimos, el que aporta más evidencia en términos de esa relación causal entre dos variables son los estudios experimentales, en donde podemos verificar, podemos comprobar la ocurrencia de ese fenómeno en función de la exposición a un determinado factor. Dentro de los estudios experimentales, a su vez hay dos subtipos, que son los ensayos clínicos y los ensayos comunitarios. En los ensayos clínicos hay de tres tipos: el ensayo terapéutico, en donde se busca encontrar alguna terapéutica para algún problema específico de la población. El ensayo preventivo, en el cual se busca encontrar un mecanismo específico para prevenir problemas específicos.
Y este es el caso, como lo estamos viendo para el desarrollo de las vacunas contra coronavirus. Y otro es el ensayo de intervención, en donde nosotros podemos establecer una prueba para poder controlar los diferentes problemas de salud en las poblaciones, ya directamente basándose en un problema específico. Por otro lado, hay que aclarar que los ensayos clínicos, por su naturaleza, tienen tres características. Son experimentos, por eso se llama ensayo, es clínico porque se realiza con pacientes y además deben ser aleatorizados, es decir, que la asignación de la exposición se realiza de manera aleatorizada, es decir, brindando la misma oportunidad de participar a todos los integrantes del grupo de investigación. Por otro lado, tenemos los ensayos comunitarios, en donde la unidad de observación va a ser toda una población, a diferencia del ensayo clínico, en donde se va tomando información de cada uno de los participantes en el ensayo clínico y con la información de todo el grupo de investigación se pueden llegar a conclusiones. En el caso de los ensayos comunitarios, tenemos dos, el experimento de campo y el experimento epidémico. El experimento de campo se puede dar, por ejemplo, cuando se trata de lograr un efecto general en una población determinada a través de introducir una variable de intervención que puede ser un tratamiento generalizado o puede ser una vacuna y de esta manera medir el efecto global en la población. Aquí no se puede lograr determinar la variación que se tiene en cada individuo, sino que lo que se toma en cuenta es el conjunto total de la población y de qué manera cambió los indicadores que se pretende modificar, como puede ser morbilidad o mortalidad. Y en el experimento epidémico es una simulación modelada por computadora. De hecho, ustedes ya pudieron conocer un poco del estudio que se hizo de la dinámica de la malaria, es el artículo que pudimos identificar en el libro de El desafío de la epidemiología, en donde a partir de información proveniente de dos brotes extensos de malaria en dos poblaciones diferentes, se alimenta con eso a un modelaje en computación y ya una vez alimentado eso, podemos simular situaciones diferentes en donde podemos agregar intervenciones, quitar intervenciones, ponerlas en un determinado tiempo, seleccionar grupos específicos. Y entonces a partir de esa información podemos ir obteniendo conclusiones que nos permiten plantear alternativas para posteriormente aplicarlas en una situación real. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Creo que no, doctor. Todo claro hasta ahora. Perfecto. El otro tipo de estudio que ya perfilábamos en la lámina anterior son los estudios observacionales. Es decir, en el estudio observacional, como su nombre lo dice, solamente estamos observando, no intervenimos. Y la diferencia fundamental en el estudio experimental es que se asigna una intervención a el grupo de expuestos, tratando de identificar las variaciones de respuesta en ambos grupos, con y sin intervención. En cambio, en los estudios observacionales, tratamos de observar, describir y analizar hechos que ya están presentes en una determinada población. Y vamos a ver un poco más adelante cómo se hace esto. En cuanto a los estudios de tipo descriptivo, que son los que menos aporte tienen en términos de causalidad, pero la relevancia que tienen es que aportan información para identificar posibles variables que pueden significar se pueden convertir en una hipótesis de trabajo.
tenemos el estudio de reporte de caso. Seguramente ustedes han identificado en la bibliografía que de pronto haya algún caso de alguna enfermedad rara o de inusual presentación, y entonces lo que hace, en este caso el clínico convertido en investigador, es que hace la descripción exhaustiva de todas las características que pueda tener ese individuo afectado por esa enfermedad de presentación muy extraña, o incluso ha sido las descripciones que se hacen respecto a enfermedades desconocidas que en un determinado momento alguien las ha identificado y entonces las publica. ¿Qué relevancia tiene esto? Solamente se puede hacer descripción, es decir, solamente podemos decir que tiene tal edad, es de tal género, de tal raza, que las características clínicas de la enfermedad, etcétera, etcétera. Y de esta manera es una aportación, es un inicio para, a partir del análisis de las características de esa persona que ha presentado el caso de la enfermedad, poder empezar a identificar posibles factores que podrían estar relacionados justamente con la aparición de ese caso. El siguiente es el estudio de serie de casos. En este es prácticamente lo mismo de un caso, pero aquí se conjunta una serie amplia de casos, o pueden ser independiente del número de casos, pero que a partir del análisis y la descripción que se haga de ellos, es posible obtener conclusiones que nos van a ser de utilidad para poder plantear diferentes hipótesis. Permítanme, que alguien está tocando la puerta. Margarita. Bienvenida, Margarita. Muy bien. Entonces, en la serie de casos se conjuntan un número variable de casos que presentan las mismas características o los mismos diagnósticos, y entonces se hace una descripción exhaustiva de cada uno de esos casos, tratando de agrupar las principales características de ellos, la similitud de las diferencias, y a partir de ello poder emitir posibles factores que puedan estar asociados con esa enfermedad. Otro estudio es el estudio ecológico, en donde nuevamente la unidad de observación es una población total, y en ello se puede describir, por ejemplo, de toda una población indicadores al respecto de determinados problemas de salud, y a partir de esa información poder también y de esa descripción poder obtener eh, eh, posibles asociaciones que podrían ser la base para estudios, ya sea de tipo analítico o de tipo experimental. Otro que ya también han tenido oportunidad de conocer es el estudio de corte transversal. No confundir con el estudio de cohorte. Ahorita lo vamos a ver. En este es digamos, un corte de información, y por eso se le llama de corte transversal o de corte o tipo transversal. ¿Y esto qué significa? Es como si tomáramos una fotografía de un solo momento a un conjunto de individuos de una población. Un ejemplo de este tipo de estudio, que también se le conoce como estudio de prevalencia, y que también nos es muy útil para conocer lo que está ocurriendo en una determinada población respecto a enfermedades de las cuales no podemos conocer cuál es el número real de casos existentes, que eso es prevalencia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos un muestreo y a los individuos que sean elegibles se les van a realizar mediciones, y a partir de ellos podemos obtener, si es que son correctamente seleccionados para evitar el sesgo,
entonces vamos a poder extraer conclusiones. Y un ejemplo de este tipo de estudio, ustedes ya lo han visto, estoy seguro, y es las encuestas nacionales de salud, en donde se toma una fotografía en un momento dado a una muestra representativa de la población de todo el país y los valores que se obtengan van a ser representativos de una situación en particular. Por ejemplo, así conocemos cuál es la prevalencia de obesidad, de diabetes mellitus, de hipertensión arterial, de adicciones en particular, de discapacidad. Noten ustedes que estoy hablando de enfermedades en las cuales es muy complicado y muy difícil poder llegar a conocer incidencia, casos nuevos, porque no podemos identificar el momento exacto en que ya se tiene el inicio de una enfermedad. Son procesos que llevan mucho tiempo y entonces lo que nos queda es tratar de identificar cuántos casos son existentes en un determinado momento y entonces estamos midiendo prevalencia. Entonces, de hecho, las encuestas nacionales de salud lo que nos permiten estimar son medidas de prevalencia de particularmente problemas o padecimientos de tipo crónico degenerativo. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? No, doc, hasta ahorita no. No, doctor. No, doctor, todo bien. Bueno, el último de los, bueno, el otro que es de los estudios observacionales es el estudio analítico. Y este hay de dos tipos. Es el estudio de caso control y el estudio de cohortes. El estudio de caso control va a comparar personas que ya tienen el efecto con personas que no tienen el efecto. Y entonces se analiza en el pasado, en la historia personal de cada uno, los posibles factores a los que estuvieron expuestos y de esta manera podemos encontrar algunos factores que puedan perfilarse y que vamos a tener un análisis particular para esto, para poder determinar si existe o si nos sugiere una posible asociación causal. En cambio, en el estudio de cohortes, vamos a partir de dos grupos de población que tienen, uno tiene la posibilidad o tiene la situación de haber estado expuesto o de ser expuesto de manera natural. Noten ustedes que aquí hay una diferencia con el estudio experimental. En el estudio experimental, el investigador es el que decide qué tipo de intervención se va a realizar y lo que no debe él decidir es a quién se lo va a asignar. Eso lo tiene que asignar de manera aleatorizada. En cambio, en el estudio de cohortes, que es el que más se parece al estudio experimental, lo que vamos a tener es poblaciones que ya tienen de manera dada en la naturaleza, tienen el antecedente de exposición y los vamos a comparar con otra población que no tenga ese antecedente. Y vamos a analizar a lo largo del tiempo, porque aquí hay que esperar a que ocurra la presencia del evento, esperamos determinar que exista una mayor incidencia entre el grupo que tiene la exposición, siempre en comparación con el grupo que no está expuesto. De manera general quedan perfilados aquí los estudios epidemiológicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. No, Bien. doctor. Ok, bueno. Entonces, vamos a ver algunos elementos que debemos conocer para poder entender cómo es que se consideran estos diferentes modelos de estudios. Y en ese sentido, vamos a tener en esta lámina algunas características que nos permiten llegar a definir cada uno de los tipos de estudio. El primero de ellos
estamos en este, es según el tiempo, y hay dos tipos. Según el tiempo de ocurrencia de los hechos, es decir, cuándo ocurrieron, tenemos el retrospectivo que va del efecto hacia la causa. Es decir, ya está presente el efecto y vamos a explorar en los antecedentes de la persona a qué factores o a qué factor estuvo expuesto. En cambio, en el prospectivo se va de la causa hacia el efecto, es decir, someterse a esa exposición y esperar hacia futuro la ocurrencia del evento que estamos esperando que aparezca. ¿Alguna duda con este? No, doctor. No, doctor. Bueno. De registro, del tiempo de registro de la información. Hay el retrolectivo en donde se va hacia el pasado a buscar la información de los individuos incluidos en el estudio. Y el otro es el prolectivo en donde se va a ir buscando en el futuro la ocurrencia de esa información. Para efectos prácticos, esto de registro, del tiempo de registro de la información, no es tan importante. Quédense ustedes con la idea de que retrospectivo y prospectivo es sí en relación a tiempo, pero de en que ocurrieron los hechos. En el retrospectivo va del efecto que ya está presente hacia los antecedentes de exposición y el prospectivo parte del hecho de tener la exposición en el momento actual e ir hacia el futuro a esperar que ocurra el efecto. El siguiente punto para poder entenderlos es según el periodo y secuencia de estudio. Y aquí tenemos dos, transversal y longitudinal. El transversal, para poderme dar a entender, puedo hacer el símil de que es como tomar una fotografía del momento. En cambio, el longitudinal es como tomar fotografías en secuencia, en donde el tiempo va a obrar un gran efecto, porque a medida que va transcurriendo, vamos a poder ir recopilando información del momento en que aparece el efecto. Y entonces, el transversal es un corte de información en un momento dado, y el longitudinal se vigila la evolución de fenómenos a lo largo del tiempo. Y aquí dice varios cortes. En realidad pueden ser dos o más. Y el ejemplo más claro es el primer corte es el momento de inicio, y el corte siguiente va a ser en el momento que se presente el efecto. Entonces, por eso se dice que puede tener dos o más cortes de información. Es como dijéramos, haciendo el símil de fotografía en la transversal, en el longitudinal va a ser como una fotografía en donde vamos a ir haciendo mediciones al paso del tiempo. ¿Hasta aquí no queda duda? No, No, doctor. todo bien. Todo. Gracias. Bien. El siguiente criterio para los tipos de estudio es según el control del investigador sobre las variables. En el de cohortes hay dos, el de cohortes y el de casos y controles. En el de cohorte, primero defino qué es una cohorte con H intermedia. Una cohorte viene del tiempo del Imperio Romano, en donde cada grupo de soldados tenían experiencias en común. Y entonces, cohorte significa un grupo de individuos que tienen un destino común. Haciendo el símil con el proceso de investigación, en el grupo de cohortes, ¿qué vamos a tener? Individuos que van a estar sometidos a una intervención de exposición o no, y que se va a seguir durante el tiempo hasta que tengan unos, el expuesto, el efecto,
Y también puede ocurrir el efecto entre los que no tienen el factor de exposición. Pero el análisis debe plantearse en que vamos a esperar que en el grupo de expuestos exista una mayor frecuencia del fenómeno, y esto nos da por consecuencia que exista una relación causal. Esto medido a través de las medidas de riesgo relativo, riesgo atribuible y fracción etiológica que vimos en la clase pasada. ¿Hasta aquí alguna duda con el de cohortes? No, Doc. Todo bien, gracias. A manera de comparación, de otra forma de hacerlo, tenemos el estudio de casos y controles, y en su nombre nos dice todo. Vamos a comparar casos que son individuos que ya tienen el efecto y lo vamos a contrastar contra individuos que no tengan el efecto. Y esto es a partir de que sean lo más parecidos posibles, que provengan de la misma población, que sean de la misma edad, del mismo género, la misma raza, los mismos ambientes, etcétera, etcétera, de tal manera que podamos encontrar qué es o cuál es el factor que determinó la presencia del efecto en los casos y la menor frecuencia del efecto en los controles, es decir, aquellos que no tienen el antecedente de exposición. Y entonces tenemos aquí, según el control de del investigador sobre las variables, en el de cohortes, el investigador decide qué tipo de exposición es la que va a estudiar. En cambio, en el experimental, el investigador decide qué factores al que va a someter al grupo de estudio, pero con la gran diferencia que en el experimental son individuos que no tienen ningún antecedente, y en cambio en el estudio de cohorte son individuos que de forma natural en su vida personal han estado sometidos a un determinado factor de exposición. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, doctor, todo bien. Muy claro. Vamos a poner dos ejemplos, uno de cohortes y uno de casos y controles. Vamos a suponer que queremos hacer un estudio de cohortes. Entonces buscamos, por ejemplo, individuos que ya de manera natural o por su trabajo o por su lugar en donde viven, tengan el antecedente de estar expuestos a un determinado factor. Y lo vamos a comparar con otro grupo de individuos que sean lo más parecidos posibles, pero que no tengan ese antecedente de estar sometidos a un factor X de exposición. Y los vamos a seguir en el tiempo, a un tiempo variable, y vamos a ir rescatando la información al respecto del momento en que ocurre la presencia del efecto. Y entonces, en ese momento vamos a poder hacer nuestro análisis como lo vimos en las clases pasadas. En cambio, en el estudio de casos y controles, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar individuos que tengan alguna afección de nuestro interés y vamos a hacer el análisis es decir, vamos a recolectar información de los posibles factores a los que estuvieron expuestos durante su vida en un tiempo razonable, a fin de poder establecer a qué factor fue al que estuvieron expuestos, y lo vamos a comparar con otros individuos que no tengan ese efecto, pero que también pueden haber tenido los mismos factores de exposición. Y entonces, a través de eso vamos a poder dilucidar cuál es el factor más importante que está relacionado con el efecto que ya tenemos en nuestros casos. Por eso se llama de casos y de controles, es decir, de enfermos comparados con no enfermos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. El Sí, último, de acuerdo a esta perspectiva, es el estudio de intervención.
Ya eso se conoce en los servicios de salud como una investigación evaluativa. ¿Y esto a qué nos lleva? A tratar de identificar las posibles situaciones que están favoreciendo o entorpeciendo por ejemplo, un programa de vacunación. Y entonces lo que busca es analizar el fenómeno vacunación y tratar de identificar cuáles son los factores que están determinando el éxito o fracaso de esa intervención. Viéndolos así ya en conjunto, ¿hay alguna pregunta, alguna duda respecto a estos tipos de estudios? No, Doc, Creo todo que claro. no, Doc. Bueno, vamos a verlo lo mismo de otra manera. Para empezar, vamos a definir qué es tipo de estudio. Y aquí lo tenemos. Es el esquema general o marco estratégico que le da unidad, coherencia, secuencia y sentido práctico a todas las actividades que se emprenden para buscar respuesta al problema y a los objetivos planteados. Y aunque existen muchas clasificaciones que ustedes pueden encontrar en la literatura, muchos nombres o tipos de estudios, pero esencialmente se van a referir a los siguientes. Vean ustedes. El primero, según el tipo de ocurrencia de los hechos y registros de la información. Retrospectivo se indaga en el pasado y prospectivo la información se registra según van ocurriendo los fenómenos. Siempre nos vamos a situar en la fecha actual. Si tenemos en la fecha actual que ya ocurrió el efecto, ya sea enfermedad o curación o prevención, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a partir del efecto y vamos a ir hacia atrás en sentido retrospectivo de recolección de la información, de tratar de identificar cuáles fueron los factores que pudieron haber determinado la presencia del efecto. Eso es de efecto a causa. En cambio, en el estudio prospectivo, vamos a partir de la causa, es decir, de la exposición que en este momento se inicia, y vamos a ir registrando el fenómeno de ocurrencia de ese efecto a medida que va presentándose. Y entonces se va a denominar prospectivo. ¿Se comprende? Sí. Sí, doctor. Bien. Según el periodo y secuencia del estudio, es transversal cuando se hace un corte de la información en un momento dado. En cambio, longitudinal se va a vigilar la evolución de los fenómenos a lo largo del tiempo y se da especial relevancia al tiempo, ya que es determinante para la relación causa-efecto. La medición puede ser continua o periódica, y esto hablamos aquí de que estamos midiendo en todo momento la presencia del efecto, o bien que fijamos tiempos específicos para llevar a cabo las mediciones y en ese momento vamos observando qué tantos eventos han ocurrido. El 3 es según el control que tiene el investigador de las variables en grupos de individuos o unidades, cohortes en el que se parte de la causa o variable condicionante hacia el efecto o resultado. Y en el de casos y controles se determina, aquí está mal, que parte del efecto y se busca retrospectivamente los factores a los que pudo haber estado expuesto. Según el análisis y alcance de los resultados, podemos tener el descriptivo, analítico o experimental que ya hemos dicho, y los estudios de intervención, que son investigaciones sobre administración de los servicios de salud y los de tipo educacional. Voy a detener aquí la presentación para que podamos discutir algunos de estos elementos. Bien. ¿Hay alguna duda o comentario sobre esto que acabamos de ver? No Creo de que mi- no. Creo que no, Doc. Bien. Si se dan cuenta, son como polos opuestos las diferentes características
de los estudios que hemos visto. ¿Sí se dieron cuenta? Sí. A ver, y se los explico de la siguiente manera. Si yo les digo que es un estudio transversal, ¿qué no es? No es longitudinal. Perfecto. Porque el transversal es un solo corte de información y en cambio el transversal es un solo corte de información y el longitudinal son observaciones que se van haciendo a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Sí. Si es un estudio de cohorte, ¿qué no es? De casos y controles. De casos y controles, porque en el de cohorte partimos del presente en este momento, sometemos, o están, mejor dicho, sometidos los individuos al factor de exposición y vamos a esperar que a lo largo del tiempo vayan presentando el efecto que estamos buscando. En cambio, en el estudio de tipo casos y controles, ¿qué tenemos? Buscamos un grupo de población que tenga la presencia del fenómeno, ¿verdad? Que podemos ejemplificarlo así, y lo vamos a contrastar contra otro grupo de población que no tenga en su momento la presencia del fenómeno específico. Y entonces vamos a establecer las diferencias que puedan existir entre ellos. Y entonces vamos a jugar con el planteamiento del estudio, del tipo de estudio, de acuerdo a estos elementos. A ver, viene otra pregunta. Si yo les digo que es un estudio experimental, ¿qué no es? Observacional. Observacional. Y dentro de los observacionales, si es un estudio analítico, ¿qué no es? Descriptivo. Descriptivo, muy bien. Ahora, una pregunta más complicada. Si yo les digo que tenemos un estudio experimental, ¿qué condiciones va a tener ese estudio de acuerdo a lo que hemos visto? ¿Es transversal o longitudinal? Longitudinal. Longitudinal, porque si estamos haciendo un experimento, vamos a hacer diferentes cortes para poder verificar que efectivamente está ocurriendo el efecto. ¿Sí? Pero además, ¿qué otra cosa podemos decir? ¿Empieza en la causa o empieza en el efecto? En la causa. En la causa. La causa, porque en este momento empezamos el estudio y asignamos aleatoriamente a un grupo de exposición o a un grupo de no exposición a los individuos. Y en el momento que ya tenemos conformados los grupos, en ese momento se empieza a aplicar la exposición. ¿Y qué tiene que ocurrir? Que va apareciendo a lo largo del tiempo, puede ir ocurriendo la presencia del evento. ¿Queda claro? Entonces, miren, aquí lo que vamos a tratar de identificar son las características del estudio, no tanto el nombre del estudio, ¿sí me doy a entender? Por ejemplo, Sí, un estudio sí, de casos y controles, ¿qué características tiene? Empieza con el efecto. ¿Es transversal? ¿Sí? Empieza con el efecto y vamos hacia atrás en el tiempo Retrospectivo. a encontrar los factores de exposición. Bien. ¿Alguien dijo alguna otra cosa? Sí, es transversal y retrospectivo, ¿no? Retrospectivo. ¿Por qué? Porque es retrospectivo porque va del efecto hacia la causa. Y es transversal porque todo se hace en un solo momento. ¿Sí me explico? El estudio se hace en un solo momento, aunque los periodos de observación pueden ser muy variables, ¿eh? Puede haber un estudio de casos y controles con una población durante los pasados 10 años en el Hospital General. Si yo les digo esos elementos, un estudio de casos y controles de 10 años en el Hospital General, inmediatamente, ¿qué imaginan ustedes? Que se revisaron los datos de hace 10 años del hospital. ¿Pero de qué? Recuerden, partimos del efecto. Entonces, los datos que vamos a revisar, ¿de qué serán?
Pues de pacientes con una enfermedad, ¿no? En este caso. Exactamente, exactamente. Vamos a recuperar en esos 10 años del Hospital General todos los pacientes que ya tengan el diagnóstico confirmado de una determinada enfermedad y los vamos a juntar a todos independientemente de la fecha en que iniciaron o de la fecha en que se hizo el diagnóstico. Y a todos ellos los vamos a asignar como casos. ¿Me expliqué? Y lo Doctor, yo ahí vamos tengo a una contar. duda. Sí, adelante. Ah, pero también depende, yo creo aquí, de la enfermedad que presenten estos pacientes, porque si son enfermedades extremadamente extrañas, pero no crónico-degenerativas, sí estoy de acuerdo con mi compañero Brian en que sería un estudio transversal, pero si son enfermedades crónico-degenerativas en las que se le ha estado dando seguimiento a los pacientes durante 10 años en su evolución, ¿no sería más como un estudio longitudinal? No, porque aquí el planteamiento para hacer un estudio de casos y controles es que vamos a partir del efecto que ya está dado y vamos a analizar en el pasado los diferentes factores a los que pudo haber estado expuesto, independientemente del momento en que haya empezado o independientemente del momento en que se hizo el diagnóstico. ¿Sí me doy a entender? Sí, doctor. Gracias. Ok, muy buena pregunta. Y entonces fíjense, en el estudio de casos y controles, vamos a comparar así de manera muy directa, enfermos contra no enfermos. ¿A partir de qué? De su antecedente de exposición a un determinado factor. Y ahí sí, nosotros, ¿cómo se podría hacer un estudio de este tipo? Pues, por ejemplo, podríamos pensar en que si nuestro objetivo, nuestro objeto de estudio es, por ejemplo, una enfermedad X, vamos a decir, esclerosis lateral amiotrófica. Y entonces ahí es el punto de partida. Vamos a buscar información de todos los pacientes diagnosticados como esclerosis lateral amiotrófica. Y nosotros podemos elegir el tiempo de búsqueda de esos pacientes. Pueden ser 1 año, 5 años, 10 años. Y como sabemos que es una enfermedad que evoluciona lentamente, entonces a lo mejor nos podríamos ir a 10 o a 20 años y a partir de eso podemos obtener todos los registros de pacientes que hayan tenido el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues como primera parte del estudio vamos a hacer un estudio de tipo descriptivo de todos los casos de esclerosis lateral amiotrófica vistos o diagnosticados ahí en el Hospital General de México. Ya que tenemos ese estudio descriptivo y en que podemos identificar cuáles son las características globales de ese grupo de pacientes, de qué raza, de qué edad, de qué género, de qué lugar de residencia, de qué lugar de nacimiento, de la ocupación, etcétera, etcétera, todas las variables o categorías epidemiológicas. Y entonces ya podemos tener muy bien caracterizado nuestro grupo. Y podríamos decir que un caso de esclerosis lateral amiotrófica es una persona de 30 a 40 años, masculino, de caucásico, etcétera. Y entonces, en función de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar pacientes de el mismo hospital para que sean comparables, que sean lo más parecidos a estos casos, excepto en qué. ¿Qué Que no no deben tengan la tener? enfermedad. Que no pretende. La enfermedad. Exactamente, que no sean casos de esa enfermedad, pueden ser de cualquier otra enfermedad. Y entonces ahí sí los vamos a comparar y vamos a hacer nuestro análisis que ya veremos más adelante cómo se hace. ¿Sí me di a entender? Sí, doc. Sí. Vamos a jugar un poco con el estudio de cohortes. ¿Sale? ¿Con qué empezamos en el estudio de cohortes? Con las causas. Con las Con- causas. Y entonces tenemos que buscar individuos que tengan, ¿qué cosa? Factores de riesgo, por ejemplo. Algún factor de riesgo, es decir, algún factor
que incremente la probabilidad de presentar una determinada enfermedad. Y entonces ya los tenemos a ellos y esos van a ser nuestro grupo expuesto. Y lo vamos a contrastar contra otro grupo que sea lo más parecido a estos expuestos, excepto en qué, Que no ¿Es tiene el el factor que de estamos riesgo estudiando. específico? que no tengan el antecedente de exposición al factor que estamos estudiando. Noten ustedes como en el de casos y controles no deben tener la enfermedad presente, los controles, y los casos deben tener la enfermedad, pero en el de cohortes los expuestos deben tener el factor de exposición que estamos estudiando y lo vamos a comparar contra individuos que no tengan el factor de exposición. ¿Sí me di a entender? Sí, doc. Sí, ¿Cómo Sí, hacemos doctor. la búsqueda de información? En el de casos y controles, vamos a analizar en el antecedente de cada individuo a qué factores se pudo haber expuesto durante su vida. Y en el de cohortes, vamos a empezar en este momento, los vamos a separar expuestos no expuestos y los vamos a seguir durante un tiempo específico, que lo definiremos con base en nuestro marco teórico, los vamos a seguir durante un tiempo hasta que aparezca el diagnóstico, los elementos para poder caracterizar que ya ocurrió el fenómeno. ¿Sí me di a entender? sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? No, No, doctor, todo bien. No, doctor, todo bien. ¿Pueden darme ejemplos de algún planteamiento así? ¿De una cohorte? Bueno, sobre todo este caso. Adelante, sí, Brian. Pues bueno, es comparar, por ejemplo, dos grupos, uno de fumadores, uno de no fumadores, ¿Sí? evaluarlo durante 5 años y, bueno, ver la presencia de cáncer de pulmón, por ejemplo. Perfecto, ahí está planteado. Partes del hecho de que unos están expuestos a fumar y otros no fumadores, y vamos a analizar a lo largo de 5 años si ocurrió o no el efecto que es cáncer de pulmón. Muy bien. ¿Alguien más? doctor, de casos y controles podría ser, por ejemplo, mujeres con cáncer cervicuterino y entonces lo que se buscaría sería, bueno, se hace la comparación entre mujeres de la misma edad con cáncer cervicuterino y mujeres que no tengan el cáncer cervicuterino. Entonces se busca cuál es el factor, ¿o me estoy confundiendo? Ahí me ¿Vas suena bien? como que está haciendo algo comparativo, ¿no? Siendo que en el de casos y controles tiene que ser solamente población que tenga el factor de exposición. No. No, no, porque No, recuerden, en ambos casos vamos a hacer comparación. Pero ¿dónde está la diferencia? En el casos y controles vamos a comparar enfermos con no enfermos en función del factor de exposición. Y en cambio, en el estudio de cohortes vamos a comparar expuestos y no expuestos en función de qué? De la presencia del evento. Ah, ok. ¿Sí me di a entender? Sí, Sí, por doctor. La ejemplo, clave está en ambos son estudios comparativos, por eso se llaman analíticos, porque vamos a analizar. El descriptivo, ¿qué hace? Solamente describe, observa y puede decir probablemente sea el factor que que está presente en los que tienen la enfermedad. Hasta ahí solamente se queda. Pero ya en el estudio comparativo tenemos de inicio enfermos y no enfermos en función de antecedentes de exposición. Y en el de cohortes, ¿qué tenemos? Personas expuestas y no expuestas, y los vamos a comparar en función de cómo se presenta durante el tiempo de exposición, perdón, sí, durante el tiempo de vigilancia, cómo se presenta la ocurrencia del evento en cuestión. doctor, ¿Sí me voy a entender la diferencia? por ejemplo, en un caso de, bueno, en un estudio de casos control, podríamos tomar a un grupo de pacientes que
que pues ya tienen la causa. En este caso yo quiero poner el ejemplo de eh, cáncer hepático, carcinoma hepático. Perdón, nada más una aclaración, Iván. Ajá. Dijiste que ya tengan la causa, ¿verdad? No, perdón, que ya tengan el efecto. Exactamente, bien, bien por identificar eso, porque aquí tenemos que estar probando ensayo y error, y entonces el planteamiento va muy bien, nada más que hay que hacer la precisión, que el estudio de casos y controles empieza con ya presente el efecto. En cambio, el estudio de cohortes empieza con la exposición. Ahora sí, adelante. Gracias, doctor. Entonces, el efecto en este caso que estamos buscando es carcinoma hepatocelular, por decir algo. Y ¿Ok? tenemos otro grupo que en realidad pues no tiene eso, y entonces los comparamos y vemos la cantidad de personas con cáncer que tuvieron hepatitis C y de los sanos, los que tuvieron hepatitis C antes o los que tienen en su historial, y observaríamos un claro incremento en eh, las personas que tuvieron hepatitis C con actualmente el cáncer. Y si fuera un experimento de cortes, más bien empezaríamos con la causa. Y esta causa sería un grupo de personas que tienen hepatitis C y otro que no la tiene, y ver si en un tiempo determinado desarrollan el cáncer. Exacto. Nada más una precisión, Iván. Ajá. No es un experimento. El de cohortes no es propiamente un experimento. Es lo que más se parece a un experimento. Ok, Ya ocurrió en la realidad esa exposición. O sea, ya tienen el cáncer, perdón, la hepatitis C. O sea, nosotros no le provocamos la hepatitis C para darme a entender. ¿Sí me explico? correcto. Sí. Gracias. Entonces, no es propiamente un experimento, sino que estamos aprovechando lo que ya se dio en la naturaleza, se dio en la realidad, y lo vamos a aprovechar para verificar esa hipótesis que tenemos, que en este caso la hepatitis C está relacionada causalmente con el cáncer hepático. ¿Sí? Correcto. Gracias, doctor. Muy bien. Doctor, podría ser también, o sea, para que me quede bien claro, podría ser también como el seguimiento de pacientes que ya presentan cáncer de próstata, hacerles, bueno, en el caso de un estudio de casos y controles, hacer su seguimiento para determinar como el papel de algunos factores de riesgo, ya sea genéticos, hormonales o simplemente del estilo de vida del paciente, y compararlo con un grupo de personas que no tengan ese cáncer de próstata. Eh, Fíjate que estás planteando, nada más una pregunta, ¿lo estás planteando revisar en el antecedente o hacer o conformar un grupo y otro y seguirlo durante a futuro? Porque cuando hablamos de seguimiento implica que va a ser hacia el futuro. Ah, disculpe, no, sería en retrospectiva, tener el grupo de pacientes que ya Exactamente, presentan la enfermedad. exactamente. Y lo que vas a hacer es nada más averiguar en su pasado. Historia clínica, antecedentes, Exactamente. familiares. Exactamente, vas a sacar información relevante respecto de su historial y tratar de identificar cuál es el factor que puede estar más relacionado con la presencia, por ejemplo, como lo dices, de cáncer de próstata. Sí, me di a entender. Sí, doctor. Muy bien. Doctor, Sí, adelante. entonces el de corte sí es básicamente es prospectivo y longitudinal, y el de casos y controles Correcto. es transversal y retrospectivo. Ok, Exactamente. sí, Muy bien, gracias. Carlita. Esa es justamente la descripción. Y entonces, para que ustedes no me los confundan de decir, y se van a encontrar en la literatura errores como el siguiente. Fíjense, se realizó un estudio prospectivo retrospectivo de corte transversal. No puede ser. No puede porque... ¿Qué son Y así lo describen los investigadores. O otro que dijeron, un estudio ecológico experimental de niños con deficiencia neurointegrativa relacionado con nutrición.
Tampoco está bien porque el No, pues ecológico no. meramente es descriptivo, ¿no? Ujú, Sí, ujú. observacional. Sí, observacional y no puede ser experimental. O bien, pues habría que, tendrían que explicarnos cuál fue el experimento que realizaron para poderlo categorizar como experimental, que en dado caso debería de tener aleatorización de la asignación, un factor de exposición al que estuvieran expuestos, etcétera, etcétera. Pero ustedes se van a dar cuenta de eso en la literatura y son, de pronto en el título lo quieren hacer los investigadores o pseudo investigadores, lo pueden hacer muy llamativo, llamémoslo el título, pero entonces eso nos lleva a tratar de identificar si lo que hicieron fue correcto. ¿Y eso dónde lo vamos a ver? En los reportes de investigación. Eso lo podemos identificar en el capítulo de material y métodos o metodología, puede ser el sinónimo, y ahí nos describen qué fue lo que hicieron, o lo que es peor, si no lo describen, pues entonces todo eso va haciendo que pierdan puntos de credibilidad, e incluso pueden ser investigadores muy prestigiados, pero que están cometiendo errores garrafales en cuanto el fundamento de la investigación epidemiológica. De hecho, vamos a hacer, más adelante, vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a tratar de identificar, y es la ganancia que vamos a tener, cómo lograr identificar una publicación, un artículo que sea, que tenga avisos de credibilidad, que podamos confiar en él, porque hay que decir una cosa, el médico ya en su ejercicio profesional, una vez que ha egresado, ya sea de la licenciatura o de la especialidad, va a seguir estudiando y se va a seguir formando a partir de qué? Pues de la bibliografía que vaya consultando o de los cursos a los que vaya asistiendo. Pero fundamentalmente el medio donde podemos obtener nosotros información para tomar decisiones y que son decisiones trascendentales para un paciente en particular, eso lo hacemos a partir de la búsqueda de información bibliográfica. Y desafortunadamente hay tanta información bibliográfica disponible que llega el momento en que no podemos determinar fácilmente si tiene una metodología apropiada, correcta, y en función de eso poder determinar si es un estudio útil o no lo es. Existe una forma de hacerlo y que lo vamos a ver más adelante, que es una metodología para poder validar un estudio que tenga un fundamento epidemiológico y que entonces lo podamos considerar como un estudio que tenga validez. ¿Sí me di a entender? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Y esto también les va a ser de mucha utilidad a ustedes para a futuro, no solamente si desean dedicarse a la investigación, sino simplemente que tengan que estar consultando bibliografía y que ustedes puedan rápidamente darse cuenta de si es un estudio que tenga validez o simple y sencillamente es un estudio que tenemos que apartar y que no nos va a dar, no nos va a generar ningún valor agregado. ¿Sí me di a entender? Sí, Sí, doctor. doctor. sí, doctor. Gracias. Y Sí, esto, doc. fíjense que va a ser muy trascendente porque cuando decidan hacer especialidad, a ustedes les van a pedir mucha bibliografía y entonces ustedes tienen que ser muy cautos en aquellos documentos que seleccionen. Tienen que ser aquellos que tengan validez científica. Y esa validez científica se va a poder categorizar dependiendo de ciertas reglas para poder evaluar los artículos y de eso vamos a hablar la semana próxima. ¿De acuerdo? Sí, doctor, de acuerdo. De acuerdo, Muy bien. doctor. Entonces, vamos a, permítame un segundo, que me trabó aquí la máquina.
Entonces, les voy a compartir una presentación para poder identificar los tipos de estudios de una manera más objetiva, visual. Y ¿lo ven? ¿Tipos de estudios? Sí, ya se ve. Bien. Vamos a tener aquí, tenemos a la vista un algoritmo que nos permite ir caracterizando los tipos de estudio que vamos a tener disponibles nosotros. Entonces, miren, vamos a empezar con la primera pregunta, que es en la parte superior y que dice, ¿existe inferencia? Y entonces voy a estar switcheando entre una y otra. Existe inferencia. Y entonces vamos a ver. Inferir significa extraer generalizaciones sobre una población a partir de los datos de una muestra. Es un poco lo que platicábamos ayer, cuando nos dimos a la tarea de tratar de entender si un estudio, por ejemplo, cuando hacemos la toma de muestra de sanguínea, para poder tener el resultado del laboratorio de, por ejemplo, hemoglobina o eritrocitos. Y entonces lo que estamos haciendo es que a partir de la muestra sanguínea que obtuvimos, lo que encontremos allí es representativo de la sangre de todo un individuo. Y a eso se llama extraer generalizaciones sobre una población a partir de los datos de una muestra, en este caso sería el individuo. Y a eso se le llama inferir. Y los estudios que más nos permiten inferir son el estudio de tipo experimental y el de casos y controles, siempre y cuando tengan aleatorización. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es aleatorizar? Es distribuir al azar los sujetos participantes entre los grupos de comparación. Y para que exista la inferencia, debemos de tener una muestra que sea representativa, es decir, que sea obtenida permitiendo que todos los individuos posibles a estudiar tengan la misma oportunidad de participar. Y entonces hacemos un sorteo para extraer una muestra que va a ser, si es aleatorizada, va a ser representativa de toda la población de la cual se tomó esa muestra. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. Solo aquí tengo una duda, doctor. Adelante. Ok, ya mencionábamos que, o sea, es importante que sea aleatorizado para que sea representativo, pero en cuanto a, a cantidad, por así decirlo, es que no sé cómo explicarlo, o sea, ¿qué tan grande es la muestra para que sea representativa? Sí. Mira, existe, es todo un tema ese asunto. Y de hecho existe una fórmula para poder conocer el número de individuos que se deben incluir en la muestra para obtener generalizaciones. Y esto va a estar muy relacionado de los valores de probabilidad y de prevalencia de la enfermedad en la población. No es objeto de nuestra materia, pero si te interesa, tú puedes buscar y hay una parte en el repositorio de nuestra materia en donde se analiza el tema. Lo voy a buscar y se los voy a poner en el chat para que ustedes puedan analizar un poquito más este asunto. Pero en términos generales se habla de que una muestra representativa tiene que tener cuando menos 30 unidades de observación para poder generar conclusiones que puedan permitir hacer inferencia. Claro, esta es una generalización porque va a depender del número de individuos que se tienen que estudiar, del fenómeno, qué tan frecuente o qué tan raro es,
de la probabilidad de presentar la característica que estamos estudiando, etcétera, etcétera. Son una serie de factores que están involucrados y hay una fórmula que se utiliza para calcular el tamaño de muestra. ¿Sí contesto en forma general lo que me preguntas? Sí, doctor. Y voy a poner en el chat ese documento para poder entender un poquito más de los aspectos de muestreo, que no es en este momento parte de nuestra materia, porque además es un tema bastante complejo que involucra incluso realizar un posgrado para poder hacer cálculos de muestra. Entonces no es una cosa tan sencilla. Por eso siempre se recomienda que cuando se pretende hacer un estudio específico, una investigación, siempre tiene que estar incluido en el equipo alguien que sea experto en estadística, de tal manera de que nos pueda apoyar no solamente, ya no digamos en la interpretación, sino desde el cálculo de la muestra, la forma de llevar a cabo desde el punto de vista metodológico, el planteamiento de la investigación y por supuesto en la interpretación de los resultados, en donde podemos ir generando estadísticos específicos respecto a ello, con pruebas de hipótesis, con varianza, coeficientes, etcétera, etcétera. Entonces, sí es algo que sí es conveniente que en un grupo específico de investigación sí exista alguien que sea experto en estadística o recibir el apoyo de alguien en estadística para poder llevar a cabo un estudio específico. ¿Sí contesté? Sí, doctor. Muchas gracias. Perfecto. También otra parte del glosario es el concepto de intervención. Intervención es toda manipulación que hagamos sobre un grupo de sujetos, ya sea medicamento, placebo, psicoterapia, dieta, cirugía, programa educacional, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de la intervención, que en este caso sería la exposición, vamos a entender cualquier factor que vamos a hacer sobre un grupo de sujetos. Y vean ustedes aquí las grandes diferencias entre medicamento, placebo, psicoterapia, dieta, cirugía, programa educacional, una vacuna, un nuevo método de diagnóstico, etcétera, etcétera. Entonces, abre la posibilidad, cuando hablamos de intervención, abre la posibilidad a pensar en múltiples posibles intervenciones que podríamos intentar determinar mediante estos tipos de estudios si pueden tener utilidad para su uso en salud pública. Otro punto que me gustaría que viéramos en nuestro glosario es causalidad. Y esto está muy relacionado con los conceptos que vimos anteriormente de criterios de causalidad de Austin Bradford Hill. Y vamos a entender causalidad como la relación existente entre un factor y el evento que se estudia, de forma que exista secuencia temporal, es decir, que la exposición preceda al efecto, que pueda medirse de acuerdo con las mediciones que ya planteamos, riesgo relativo, riesgo atribuible y fracción etiológica. O bien, aquí introduzco un nuevo concepto que vamos a ver más adelante, que es la razón de productos cruzados para estudios de prevalencia, que lo veremos más adelante. Que exista un gradiente dosis-respuesta. ¿Esto qué significa? Que a más exposición tengamos mayor efecto. Que sea repetible, es decir, que haya consistencia de los resultados cuando se realice el estudio en diferentes ámbitos, con diferentes poblaciones, por diferentes investigadores. Que sea coherente y posible con los conocimientos actuales, es decir, que tenga plausibilidad biológica, que haya una explicación para entender el efecto a partir de la exposición. Que exista especificidad, que a veces no es tan sencillo, porque puede haber para un mismo factor de exposición puede tener diferentes efectos. Pensemos un poco
en tabaco, en tabaquismo, y esto puede estar relacionado con cáncer, pero también con EPOC, con fibrosis pulmonar, puede estar relacionado con cáncer de mama, cáncer de colon, etcétera, etcétera. Que exista analogía con otras relaciones causa-efecto, y esto lo vimos mucho en los estudios de Dolly Hill de cáncer en trabajadores del asbesto, cáncer en mineros, etcétera, etcétera. Entonces, allí hay analogía con otras relaciones causa-efecto. Y algo que es muy importante, que pueda demostrarse experimentalmente. Esta fue, digamos, el criterio que ya no pudieron cumplir Richard Doll y Austin Bradford Hill cuando trataban de demostrarle a las tabacaleras esa relación causal entre tabaco y cáncer. Pero fue tan contundente lo que ellos encontraron en el estudio, porque hicieron dos estudios, uno de casos y controles y otro de cohorte, que los vamos a recordar en el momento que veamos cada uno de los estudios. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o duda? Creo que no, Doc. Gracias. Creo que no, doctor. Hasta ahora no, doctor. Muy bien, pues entonces lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Les pido solamente que revisen entonces la MOPS 5 y que a partir de ello hagan ustedes la lectura y los ejercicios de la página 1 a la página 42 para entrega el próximo lunes. Y esto nos va a servir de base para reforzar los conceptos que estuvimos analizando hasta este momento, además de que nos va a servir de preparativo para más adelante estudiar la metodología para el estudio de un brote. Y esto es una aplicación específica de la investigación epidemiológica. ¿De acuerdo? Sí, doctor.